bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. ¿Cuántas cuentas falsas tiene Twitter realmente? Parece que Elon Musk no es el único que duda de las cifras que da Twitter sobre las cuentas de spam en su plataforma. Este miércoles se supo en Wall Street que la agencia reguladora de mercados financieros en Estados Unidos, la SEC, pidió a Twitter en junio información adicional sobre cómo calcula el porcentaje de sus cuentas de spam. Los cálculos de estas cuentas falsas que ha entregado Twitter han sido el argumento central del fundador y presidente de Tesla para dar marcha atrás en el acuerdo que firmó para comprar Twitter por $44 mil millones. Musk ha cuestionado las afirmaciones de Twitter de que menos del 5% de sus usuarios activos son cuentas de spam, como afirma en sus registros oficiales. Twitter insiste, por su parte, en mantener esta cifra. Hablamos ahora mismo de este asunto con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera que nos escucha en Nueva York. Ana, estas revelaciones siguen inmediatamente a las que hizo el ex jefe de ciberseguridad esta misma semana sobre los problemas en esta materia de Twitter. ¿Qué es lo que se sabe de estos problemas? Sí, el ex jefe de seguridad se llama Peter Satko, que es un conocido especialista en ciberseguridad y hackeos, y fue contratado en el año 2020 por Jack Dorsey, el fundador de la empresa. Fue despedido en enero de este año por el actual presidente de la compañía. En una carta que ha hecho llegar a los reguladores, al Departamento de Justicia e incluso al Congreso, detalla que los sistemas de Twitter son caóticos, anticuados y vulnerables al hackeo, lo que supone un peligro para la seguridad nacional y para la democracia, teniendo en cuenta el perfil de muchos de sus usuarios. Sus críticas, que fueron constantes, no llegaron no solamente a los reguladores, sino tampoco al Consejo de Administración de la empresa. Satko, además, critica que la empresa no esté prestando atención a las cuentas falsas, a los spams, a los bots, porque solamente esté preocupado por el crecimiento de la cifra de usuarios activos diarios. Es ahí donde está el dinero, ahí donde están las compensaciones. Twitter dice que Satko es un oportunista y que fue despedido por su falta de liderazgo y su falta de competencia en el cargo. Entonces, Ana, ha pedido de información adicional de la SEC, denuncias de su ex jefe de ciberseguridad. ¿En qué lugar deja todo esto a Twitter en el juicio que ha entablado contra Elon Musk por incumplimiento del contrato de compra? Pues en algo bastante más incómodo que el que tenía hace unas semanas. Las declaraciones de Satko no han sido verificadas, pero probablemente tenga que dar detalle de lo que tiene en su poder como información ante el Congreso. Él ha hecho varias declaraciones sobre que Twitter no conoce el número de bots y el número de spams, las cuentas falsas, porque así se perjudicaría mucho la imagen y el valor de la empresa. Hay que recordar que Elon Musk se retiró del contrato de compra de Twitter diciendo que no se sabía cuántos eran los usuarios, cuántas eran las cuentas falsas, algo que al principio no le preocupó nada, sobre todo cuando lanzó la oferta de compra y dijo que de hecho él iba a arreglar ese problema. En la medida en que las acciones han caído de valor y la compra era mucho más cara que la capitalización bursátil de la compañía, Elon Musk se fue retirando de la posibilidad de hacer efectiva esa compra. Twitter le demandó y ahora el juicio queda pendiente y se abre el 17 de octubre. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por esta información. Hasta cualquier momento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un plan para condonar parte de la deuda universitaria de más de 40 millones de estadounidenses. El gobierno va a cancelar hasta $10.000 de la deuda por préstamos estudiantiles para aquellos ciudadanos que ganen menos de $125.000 anuales o matrimonios con ingresos de menos de $250.000. Las deudas de los estudiantes se han disparado en las últimas décadas a medida que los costes de matriculación superan ampliamente a la inflación. Y los daños sociales y económicos perpetrados por Rusia son incalculables. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea esperaban detener esta guerra a golpe de sanciones económicas contra Moscú, pero al cumplirse 6 meses del inicio del conflicto, hacemos un repaso del impacto de estas sanciones. El principal salvavidas de la economía rusa han sido los precios de la energía. Tras la invasión de Ucrania en febrero, los combustibles fósiles se encarecieron y eso amortiguó el impacto de las sanciones occidentales a Rusia.
Aunque los altos precios han ayudado a mantener las arcas rusas más llenas de lo esperado, su economía retrocederá este año más de un 4%, según los pronósticos. El gobierno ruso trata de proteger al ciudadano medio de las consecuencias de las sanciones. El Estado ha subido las pensiones y el salario mínimo un 10%. Grandes consorcios como Sberbank y Gazprom aumentaron los sueldos en julio. Y los controles de capital de emergencia fortalecieron el rublo en más de un 25% este año. Aunque Rusia ha evitado hasta ahora el colapso, la inflación podría afectar apreciablemente a su economía y a la confianza del consumidor. Las cifras oficiales hablan de una subida de los bienes de consumo del 11% en lo que va de 2022. Según se acerca el invierno en el hemisferio norte, la crisis energética podría acentuar la política del ojo por ojo entre Rusia y Europa. La dependencia energética de Europa frente a Rusia se ha hecho evidente durante esta guerra contra Ucrania. Países como Alemania buscan desesperadamente fuentes alternativas que le permitan diversificar su oferta y acelerar la transición energética. La mirada está ahora sobre el hidrógeno verde. Primero el de Argentina, ahora el de Canadá. Firme ahora y pague después. Alemania y Canadá firmaron un acuerdo para el suministro de hidrógeno a través del Atlántico. Canadá gana a un gran cliente y Alemania obtendrá energía limpia de un aliado. Se trata de un proyecto de largo plazo, pero el canciller alemán Olaf Scholz está decidido. El tiempo de actuar es ahora, para alcanzar nuestros objetivos climáticos y asegurar nuestro suministro energético y también de cara a la competencia internacional. En todo el mundo se está desarrollando hidrógeno verde. La tecnología convierte agua en hidrógeno que puede transportarse y utilizarse como combustible. Se necesita mucha energía renovable para producirlo. El primer ministro Justin Trudeau subraya que los vientos de Canadá son ideales para una producción a gran escala. Un maestro de ciencias puede crear hidrógeno en el aula de clases. Hay que pensar en cómo ampliar la producción para reemplazar la energía rusa y satisfacer el aumento de la demanda energética. El hidrógeno ya se utiliza para vehículos que solo emiten agua por el escape, pero aún hay poca infraestructura para generar o suministrar este combustible bajo en carbono. Ahora, este sueño a largo plazo recibe un impulso. La invasión rusa ilegal e injustificable de Ucrania ha hecho que todo se acelere. El momento clave para reducir nuestras emisiones de carbono, sustituir el petróleo y el gas de Rusia para Europa y acelerar la transición hacia la energía limpia se da ahora. La energía no llegará de inmediato. Trudeau señaló que los primeros envíos están previstos para 2025 y el canciller Scholz deberá armarse de paciencia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha anunciado una previsión del 2,7% de crecimiento para la región este año. Eso sí, en lo que denominó un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas. Pese a la nota de crecimiento optimista, el organismo con sede en Santiago de Chile asegura en su más reciente estudio sobre América Latina que la desaceleración económica se profundiza por los efectos de la guerra en Ucrania. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió al Parlamento tramitar de manera urgente el proyecto para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que lleva años estancada. La sequía este verano en Europa ha desestabilizado muchísimas regiones. La falta de agua ha tenido efectos inimaginables en lugares en los que siempre había abundancia hasta ahora, por ejemplo en el río Rin de Alemania, de ello hemos hablado extensivamente, pero también, por ejemplo, la ribera del Po en Italia, en su día conocido como el rey de los ríos, normalmente se extiende a sus anchas por las regiones rurales circundantes, pero este año no ha sido así. El Po ha quedado reducido a un riachuelo cerca de Pavía, en la región italiana de Lombardía. Desde primavera no llueve lo suficiente. Stefano Greppi controla los bancos de arena que se ensanchan cada día más. Los niveles están por debajo de 3,68 metros. Normalmente son mucho mayores. Aquí la línea negra marca dónde estaba el agua.
No solo los granjeros han resultado afectados, casi el 90% de las pequeñas centrales hidroeléctricas junto a los canales de riego han cerrado. Los tanques están vacíos. Una de las mayores, Isola Serafini, cerró en junio. No había suficiente agua para alimentar sus turbinas. Casi una quinta parte de la electricidad de Italia se genera en hidroeléctricas. Ahora la producción ha bajado un 40%, y eso cuando ya hay recortes. A Gianluca Tacchini le preocupa la mala calidad de su maíz. Las plantas no reciben agua suficiente y tuvo que cosechar este campo con casi 2 meses de antelación. La situación es trágica. Tuvimos que cosechar hace 20 días porque me quedé sin agua y todo se secó. Para salvar una parte de la cosecha tuve que cortarlo todo. Los agricultores están perdiendo la mitad de sus cultivos de grano y arroz. Quizás sobrevivamos estas pérdidas o tendremos que cerrar nuestro negocio a fin de año. El pintoresco lago de Garda alimenta en parte al río Po, pero está al 60% de su volumen usual. Los vecinos están preocupados y los turistas tienen que manejárselas para darse un chapuzón. Es triste, pero puedes pasar unas vacaciones agradables. La calidad del agua es buena. Al menos aquí llovió algo hace poco, pero los pronósticos dicen que no habrá más lluvia hasta septiembre. Todos estos contenidos y muchos más están en nuestra galardonada aplicación móvil. No olvides descargártela. Nos vemos la próxima. Esto fue La Economía.